Bendito Dios, gracias por este día, Señor. Gracias por cada vida que está presente acá, Señor. Sabemos que muchos han viajado, Señor, en este tiempo, que aprovechan para pasar en familia, Señor. Pero aquí estamos los que hemos permanecido en esta ciudad y hemos venido a honrarte, Señor. En realidad nosotros necesitamos venir a ti, Señor. Gracias por este día, Señor. Gracias por cada vida que está presente, Señor. Gracias, Señor, porque tú estás en control de cada uno de nosotros, Señor. Y no sé qué circunstancias estaremos viviendo cada uno de nosotros, pero si te miramos a ti, Señor, es lo que necesitamos, Señor. Viendo tus promesas, Señor, tu palabra. Ayúdame, Señor, en esta mañana a expresar lo que dice tu palabra, Señor. A que nuestros corazones estén listos para aprender, Señor. Estén listos a escuchar tu palabra, Señor. Atentos. No a mí, Señor, sino a ti, Señor. Ayúdame a ser fiel a tu palabra, Señor. Ayúdame a pesar de mis torpezas, Señor. A pesar de todo, Señor, que llegue tu palabra a cada corazón. Y que no seamos solo oidores, sino hacedores de tu palabra, Señor. Queremos amarte cada día más, Señor. Queremos mirarte cada día más, Señor. Queremos deslumbrarnos, amarte y obedecerte, Señor. Gracias, Padre. En el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, mis queridos hermanos. Es lindo verlos nuevamente. Y aquí estamos otra vez para seguir estudiando la palabra de Dios. Sé que estamos mermados en esta mañana, pero bueno, después van a escuchar la prédica o tal vez algunos se pondrán en directo y podrán escucharla. Y como les decía la anterior semana, eran 3 preguntas las que teníamos que respondernos y solo hemos hecho 2 porque la última la hemos dejado para hoy precisamente. Y el título de la prédica de la anterior semana era Vivir una vida transformada en Cristo. Ahora es el mismo título y es la parte segunda, ¿sí? Y el texto que hemos leído la anterior semana es Efesios 4, del 17 al 24. Hoy vamos a estar leyendo el mismo capítulo 4, del 25 al 32. Amén. Voy a leer la palabra, pongan atención, no se distraigan, hagamos el esfuerzo de escuchar con atención, porque es palabra de Dios. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Al que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Amén. Bueno, y habíamos dicho, voy a hacer una introducción, una pequeña introducción. Pablo, acá en este capítulo 4, nos está recordando que como creyentes en Cristo, hemos sido ya llamados a vivir una vida transformada, porque está hablando a la iglesia que ya conoce a Cristo,
¿sí? No está hablando al que no conoce a Cristo, al mundano, ¿sí? Pablo nos exhorta a dejar atrás la vieja naturaleza y revestirnos de la nueva naturaleza, creada a imagen de Dios. En este pasaje Pablo nos muestra qué significa vivir una vida que refleje la bondad, la compasión y la verdad de Dios. A medida que vayamos explorando este pasaje, que ya lo hemos hecho en una buena parte, vamos a descubrir cómo podemos vivir una vida que sea un reflejo de la gloria de Dios y que traiga honor a su nombre. Esa es nuestra meta, parecernos a Cristo. Esa es nuestra meta. A eso corremos, y eso es lo que está hablando Pablo. Y la anterior semana hemos respondido dos preguntas. ¿Qué debemos evitar en nuestra vida como creyentes? Y hemos visto que lo que debemos evitar es que no debemos andar como los mundanos, ¿sí? Que andan en la vanidad de su mente. Eso hemos dicho. Y también hemos dicho que el sitio para comenzar a vivir como cristiano es reconocer que debes pensar de una forma distinta de lo que hace el mundo. Amén. También hemos dicho que no debemos pensar como hacen los mundanos, no debemos de adoptar la filosofía de vivir del mundo, ni seguir los sistemas del valor del mundo. ¿Por qué? Porque el mundano vive en vanidad, vacío de mente. Eso lo hemos visto la anterior semana. Y también hemos dicho la anterior semana que el hombre es su peor enemigo. Nosotros mismos somos nuestro peor enemigo. ¿Ok? También hemos visto la segunda pregunta que hemos respondido la anterior semana es ¿cómo deberíamos vivir los creyentes en Cristo? Y aquí nos hemos tomado un examen absolutamente todos, porque hemos hecho qué piensa el mundo y qué dice la Biblia. Espero que con estos ejemplos de la anterior semana realmente hayan meditado de lo que hemos dicho y cómo estamos pensando. Realmente es la única forma de ver cómo estamos caminando. Es un examen porque si no hacemos eso, hermanos, nos estamos adormeciendo, ¿sí? Y bueno, lo hemos hecho así y nos ha faltado una última pregunta, que es ¿qué características debe tener la vida práctica de un creyente? Y el texto que he leído es 4 del versículo 25, Efesios 4 del versículo 25 al 32. Y ahora voy a volver a leer para ir respondiendo esta pregunta, ¿qué características debe tener la vida práctica de un creyente? Del 25 al 27, ¿qué nos dice? Por lo cual, dice, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Aquí miramos lo práctico que es esto. Es sumamente práctico. Lo específico. Nos anima a dejar que nuestra fe en lo que creemos, se enfoque en nuestras acciones. ¿Sí? Lo que creemos se va a enfocar en qué, o se va a reflejar en qué, en nuestras acciones. ¿Sí? Ahora, esta es siempre la intención de Dios. Ahora, antes de mirar esto más de cerca, estos versículos, hay tres cosas que son importantes mencionarlas. Primero, esta manera de vivir no es posible a menos que seas cristiano. A menos que hayas nacido de nuevo. A menos que hayas sido regenerado. Que hayas pasado de la muerte a la vida. De la oscuridad a la luz. Estas palabras de Pablo no están dirigidas a los hombres en general, ¿sí?
el hecho es que la palabra de Dios reconoce claramente que uno que todavía no es cristiano no puede vivir así, no puede. Puede que les parezca que pueden, ¿sí? Y este es el engaño del corazón natural. Así nos engañamos. Sugiere que puedes hacer esto y vivir a ese nivel. Pero si lo intentamos, vamos a descubrir que solo podemos hacerlo en aspectos muy limitados. Y que incluso en esas áreas hay una manifestación incompleta de esas cosas. La vida interior, la vida oculta, permanece sin cambio. ¿Qué digo? Vida interior, la vida oculta, permanece sin cambio. Cuando nadie me está viendo, hago lo que quiero. Veo lo que quiero. La vida oculta permanece sin cambio. Es solo la vida exterior lo que cambia con las personas que no han nacido de nuevo. Puedo cambiar externamente, pero internamente no puedo si no he nacido de nuevo. En cada una de estas exhortaciones, los grandes principios que Pablo nos está trayendo y que ha resumido son manifiestos, ¿sí? En todo lo que él habla. En cada uno hay un despojarse y un vestirse, ¿sí? Que lo hemos visto la anterior semana. Un despojarse y un vestirse. Ahora, aquellos que no son cristianos no pueden despojarse de la vieja vida porque no es una vida vieja, no lo es. Es su vida presente, es la vida única y es todo lo que tiene. Jesús dijo en Mateo 15, 19, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios y las blasfemias. Ahora yo me pregunto, ¿cómo puede despojarse de esta parte de la vida? Es imposible despojarme de esa parte de la vida. Para el inconverso, imposible. Y por supuesto, de igual modo, si somos cristianos, no tienes una vieja vida de la que despojarte. No tienes una nueva vida de la que vestirse. La vida nueva es Cristo. Amén. No es que me cambio yo. No, la vida nueva es Cristo, ¿sí? Si no tenemos a Cristo, no tenemos una vida nueva. Por lo tanto, la súplica al hombre de vivir sobre esa base es absurda. Ese estándar es imposible vivirla para el inconverso. Pero para el nacido de nuevo, ya tenemos esa vida nueva en Cristo. Amén. Si estás acá y estamos aquí, nunca has tenido la experiencia de tener a Jesucristo en tu vida. Si no has tenido esa experiencia de tener a Jesucristo en tu corazón y que te haya dado vida, es aquí donde deberías empezar. Ahora, con estas exhortaciones que Pablo nos va a dar, caerán en un sitio correcto. Pero si eso no puede, porque sin eso no va a poder haber vida nueva. Si no entiendo y no soy iluminado por Dios, por Cristo, no voy a poder verlo y no voy a nacer de nuevo. La segunda cosa es que incluso el cristiano a quien esta carta está dirigida debe entender que no es en realidad poniendo su viejo ser a morir, ¿sí?
cuando niegan los deseos o las ansias que vienen de Él, de adentro. Ya que eso ya fue hecho en la cruz. Ya fue hecho. Ciertos cristianos tienen la idea de que hemos de ir crucificándonos en el camino, haciendo que el viejo hombre muera y muera. Piensan que deben hacer esto personalmente y que es un proceso muy doloroso. Están constantemente preocupados por ello y se muestran con sus caras de ansiedad. Es difícil. Pero al cristiano no se le dice que ha de hacer morir al viejo hombre. Se le ha dicho que eso fue hecho en la cruz. Ya fue hecho, hermanos, en la cruz. Lo que estamos haciendo acá es declarar por experiencia personal lo que Dios ha hecho en la realidad de la cruz y en la resurrección. Alguien bien ha dicho, y quiero que escuchen, todo el progreso en la vida espiritual viene de la simple comprensión de un hecho que ya es cierto en el plan y propósito de Dios. No es algo que tienes que hacer, no es algo que tienes que hacer verdad. Es el creer en algo que Dios ha dicho que es verdad. La comprensión de lo que ya ha sido hecho en Cristo. No algo que ha de hacerse cuando lo pidamos, sino la fe que toma lo que ya es en Cristo. Amén. Significa que este proceso de despojarse y vestirse está basado sobre la realidad de lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz y la resurrección. Él lo hizo. Simplemente lo hacemos nuestra experiencia. Y la tercera cosa, y esta es muy importante, es un entendimiento mental de este proceso de despojarse y vestirse. Esta doctrina de caminar en el Espíritu. ¿Cómo estás caminando, hermano? No es suficiente, requiere la práctica real de esto. No es suficiente saber, requiero andar en la práctica. Aquí, de nuevo, muchos cristianos se desvían, aprenden estas verdades, entienden en sus mentes la maravillosa liberación que Dios ha venido a darnos. Ven que hay algo de esto en las vidas de otras personas a su alrededor. Y porque entienden la doctrina, piensan que tienen la experiencia. Desafortunadamente, mis queridos hermanos, muchos cristianos aprenden el lenguaje de la vida espiritual, pero sus vidas manifiestan que no saben lo que realmente significa vivir en base a esto. Esto les pasa a nuestros hijos. Aprenden a hablar como un cristiano, aprenden a comportarse como un cristiano. Pero hay que ver su corazón, si realmente están caminando en ese espíritu. Ahora, pero, y como les decía, no es el conocimiento lo que resuelve el problema, sino la práctica. Saber la verdad no ayuda a nadie. Es la verdad obrada la que rinde. La verdad obrada. La verdad conocida te llena de orgullo, como Pablo lo muestra en Corintios, que lo hemos visto en 1 Corintios 8:1. Dice, en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Pero la verdad obrada
es algo diferente. El hecho de que puedas irte y decir, entiendo ahora, sé ahora cómo es esto, sé cómo funciona esto, no significa que lo estés experimentando. No. Estas cosas deben practicarse. Despojaos, vestíos. Esto debe presentarse a nivel vida, tu vida. Ahora vamos a examinar más de cerca estos ejemplos que da, ya que al hacerlo no solo entenderemos cómo el principio general se aplica a la vida, que entenderemos el principio mismo más claramente. Despojaos de la vieja vida, la que teníamos en Adán, y vestirnos de la nueva vida en términos de experiencia real. No es una cosa confusa, no es algo místico, no es algún tipo de gimnasia mental, no lo es. Soy cristiano. No lo es, no funciona así. No es algo en lo que piensas por un momento y después te relajas y todo se arregla por sí mismo. Pensamos que cuando hemos venido a Cristo, ya está, suficiente. Ese evento y listo. No. No es una fórmula fácil. Se hace en términos de cualquier tentación con la que te enfrentas en cualquier momento. Eso es lo que Pablo está dejando claro acá. El apóstol comienza con lo que es probablemente la tentación más universal en la experiencia humana, la tentación de mentir. El tergiversar o exagerar la verdad. Ahora bien, ¿por qué comienza ahí? ¿Por qué? O sea, yo me pregunto, ¿por qué? ¿Por qué comienza ahí? Porque, hermanos, esta es la característica más evidente de la vieja vida, el mentir. Ya hemos dicho que la vieja vida se caracteriza por ansias, por deseos engañosos. Estos impulsos, estos deseos engañosos, estas ansias en nosotros nos están mintiendo todo el momento, nos engañan. Por lo tanto, encontramos que es fácil mentir a otros, el engañar a otros. El mentir es la característica básica de la vieja vida, ya que esto se ha originado en Satanás. En Juan 8:44 dice, Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad. Todos nosotros hemos descubierto esto sin dificultad. No hemos tenido que ir al colegio para aprender a mentir. No. Ha fluido. Hemos mentido. Hemos aprendido a hablar y hemos mentido. Porque es nuestra naturaleza. Pero ahora como cristianos hemos de despojarnos del viejo hombre, el ansia de mentir, despojarse deliberadamente, definitivamente e intencionalmente, rechazarlo. ¿Por qué? Porque te producirá problemas. ¿Sí? La mentira te mete en problemas. Es esta misma razón por la que el mundano no miente. Es la misma. Porque el mundano también muchas veces no miente. ¿Por qué? Porque hay una consecuencia. No, si miento va a ocurrir esto. Mejor no miento. Entonces nosotros también lo hacemos por eso. Y aquí viene un tema que debemos revisar siempre. La cuestión es la motivación que hay detrás. ¿Sí? El mundano puede no mentir como el cristiano, pero debemos revisar la motivación detrás. ¿Por qué dice el mundano la verdad y por qué el cristiano dice la verdad? ¿Por qué?
Porque antes de que fuéramos cristianos, decíamos también la verdad, como les decíamos, el mundano. La mayoría porque sentíamos que tendríamos problemas si no lo hacíamos. Estábamos preocupados porque la mentira se descubriera. Vivíamos en una sociedad, en un nivel de relación con otros que demandan eso. Dependiendo de dónde estábamos, nosotros nos comportábamos como se comportaban. Encontrábamos que era la cosa que deberíamos hacer. Se esperaba que lo hiciéramos. Así que para nuestra propia ventaja decíamos la verdad. Pero era nuestra propia ventaja. Pero el cristiano se basa en algo diferente, ¿sí? Ha de dejar de mentir no solo porque esto le va a producir algo malo, las consecuencias, sino que este pecado primero ofende a Dios, ¿sí? A mi Señor. La anterior vez hemos dicho que es un cambio de gobierno. Ya no nos gobernamos nosotros, sino Él. Le decimos Señor. ¿A quién ofende la mentira? A Dios. Ese es un argumento porque el cristiano no miente. Esta parte vieja, además, la segunda es que esta parte vieja ya fue crucificada en la cruz, ya fue juzgada por Cristo. Es cierto, hermanos, que va a producir problemas. Como dice en Gálatas 6:8, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Así que no hay duda sobre esto. Pero el cristiano no ha de mentir porque es lo que ha rechazado en Cristo. Cristo ya lo rechazó. Eso es lo que ha sido juzgado en la cruz. Eso es parte de la vieja vida. Aunque la vieja naturaleza hace su sutil llamado, porque nos hace nuestro sutil llamado al corazón, como lo hacía antes. A pesar de que hemos nacido, esa naturaleza nos llama. Sugiere que si decimos una mentira, podríamos salir de una dificultad. Eso nos sugiere. O conseguir una bendición u obtener un resultado deseado. Sin embargo, el cristiano sabe que es toda una mentira, que no hará eso, no va a hacer eso. Nosotros sabemos que nos está engañando. Y bueno, ahora, si nosotros sabemos que esto está muerto en la cruz y que no lo hacemos por nuestra propia conveniencia, sino porque hemos nacido de nuevo. ¿Por qué? Porque andamos en espíritu. Ahora, podríamos preguntarnos, ¿cómo es esto? Pablo dice, hablad verdad. Continúa el versículo y dice, hablad verdad como uno, cada uno con su prójimo. Esto es vestirse de Cristo. Hablad verdad. Me despojo de la mentira y me visto de la verdad de Cristo. Eso es vestirse de Cristo. Ahí ves lo práctico que está hablando Pablo. Si rechazamos el mentir y en lugar deliberadamente, intencionalmente y expresamente hablamos la verdad, aun sea dolorosa, aunque a veces sea una verdad difícil, entonces te estás vistiendo de Cristo cuando hablas la verdad. Eso es caminar en el espíritu, en la práctica. No hay nada místico en todo esto. Es sumamente práctico. Rechazas la mentira, no dices falsedad, sino que hablas verdad. ¿A causa de qué? De Cristo. Porque Él es verdad. Cuando lo haces te estás vistiendo de Cristo. Eso es lo que significa andar en el Espíritu.
Ahora añade una razón especial para hacer esto. ¿Por qué? Dice, somos miembros los unos de los otros. Esto significa que en el cuerpo de Cristo, como miembros de la vida de Cristo, no vivimos para nosotros mismos. Por lo tanto, si mentimos, no solo nos hacemos daño a nosotros mismos, sino que hacemos daño a otros también. Obviamente acá quiere decir otros cristianos, cuando está hablando que somos del mismo cuerpo. No mientas a otros cristianos, porque somos miembros los unos de los otros en el cuerpo de Cristo. Pero esto no significa que está bien mentir al mundano, ¿sí? O sea, hay que aclarar. O sea, yo no miento a mis hermanos, pero al mundano le miento. No, no está diciendo eso, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué no está diciendo? Y cuando mentimos afuera a las otras personas, ¿no se daña el cuerpo? ¿Cuántas personas dicen, no, yo no, cristianos son unos mentirosos? No estamos dañando el cuerpo de Cristo. Es la verdad. Y el mundo lo que te dice es, no seas tan duro. Esas mentirillas piadosas que llamamos. No le digas. No le digas que su aliento está horrible. No, lo vas a dañar. No. Lo voy a ayudar en amor. Pero tenemos que decirnos la verdad unos a otros. Eso es vestirse de Cristo. Porque si no, comenzamos con las mentirillas y eso va creciendo. Y no somos sinceros. No somos sinceros. La verdad es el signo de la vida nueva. En Efesios 6 va a comenzar con el cinto. El cinto es la verdad. Lo que sujeta toda la armadura. Es tremendo. Y tenemos que analizar. Y muchas veces mentimos sin pensar. Dile que no estoy. No enfrentamos. El 26 nos dice, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Esto no es un error de la pluma de Pablo, ¿sí? Se equivocó. Uy, ¿cómo airaos? No se olvidó de poner un negativo acá como muchos piensan. No dijo, no os enfaguéis. Dijo, como leemos aquí, airaos. ¿Es esto llamativo para nosotros? Mucha gente nunca lee sus Biblias tan de cerca y no ven, o si las leen, no ven que esto lo dice el apóstol Pablo. Airaos. La capacidad para la ira es parte de la imagen de Dios. ¿Sí? Es parte de la imagen de Dios, la ira. Dios se enfada ilegítimamente. Si un hombre no puede enfadarse, hay algo mal en él. El hombre o la mujer que nunca se enfada, podríamos decir que es un subhumano. Está negando la humanidad esencial, su esencia. Airaos, el apóstol dice, hay cosas que han de hacernos airar. Muchas cosas que deberían de hacernos enfadar. Hay, pero dice, no pequéis. Hay un tipo de ira que es pecaminosa. ¿Cuál es? ¿Saben cuál es la ira pecaminosa? Es la ira en defensa propia. Lo que me conviene. Me enojo. Cuando algo no me ha salido bien, cuando algo no me ha dicho, me enojo. Alguien no me ha mirado, ya no lo saludo más. Me enojo. Esto es ira pecaminosa.
y hay que desecharla. Surge de la vieja vida, es parte de la vida de Adán. Entonces diríamos, ¿cuál es la ira válida? Surge, o sea, la ira válida es aquella que se procura con, o sea, se procura o te enfadas con las injusticias hechas a otros. Amén. Y lo podemos ver en Jesús. Estaba airado cuando se opusieron a una sanación de un hombre en sábado. Y lo dice en Marcos 3:5. Entonces, mirándolos alrededor, con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre, extiende tu mano, y él extendió y la mano le fue restaurada. ¿Qué dice? Leemos con enojo, entristecido. Cuando entró al templo, no me digan que Cristo no estaba enojado. Cuando los sacó, ¿por qué? Porque estaban haciendo algo en contra su Padre. Ese es el enojo legítimo, ¿sí? Amén. Cuando vemos injusticias, cuando vemos a otros. Pero es importante que dice que no se ponga el sol sobre ese enojo. Ahora, ¿por qué lo dirá? Ya sea que nos hayamos enojado por nosotros mismos, o ya sea que nos hayamos enojado por una causa justa por el otro. ¿Por qué dice que no se ponga el sol? ¿Por qué? Porque si yo guardo en mi corazón, va a venir ira y va a decir, pucha, qué injusto, qué mal. Este merece que lo pegues. Este merece, y comienzo. Y viene, ¿qué en mi corazón? Amargura. ¿Y qué viene después? Sed de venganza. Ahora, hermanos, dice, no se ponga el sol. Cuidado que seamos tan inmaduros de decir, me he enojado con alguien a las 9 y voy a esperar hasta las 11 de la noche para decir. No, porque va a producir amargura en tu corazón. Debes hacerlo rápidamente. Eso es lo que Él quiere. Eso es andar en el Espíritu. Entender que me puedo enojar, pero lo resuelvo. Voy, acudo, resuelvo y me pongo al día conmigo mismo y con Dios. Amén. El 28 y 29 dice, el que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Aquí hay una demanda categórica de que el cristiano cese de robar, ¿sí? Y esto significa el robo de todo tipo. Esto no es una palabra dirigida a los ladrones profesionales, es también a los aficionados y cubre todas las formas amateurs de ladrones, sin importar lo sofisticado que sea. Incluye el robar tiendas, incluye no pagar impuestos, el manipular los libros de las cuentas, el tomar prestado sin devolver, obtener dinero de forma fraudulenta, anuncios falsos, estrategias astutas para promocionarse y cualquier otra cosa que pueda ser una forma de privar a alguien de su propiedad sin darles verdadero valor en pago. El que roba, no robe más. Hermanos, eso está diciendo. Porque a veces nos vamos y decimos, yo no robo, ¿verdad? Cuando vendes un producto, ¿lo haces como Dios quiere que lo hagas? ¿O estás robando a la persona que te está pagando por algo que cree que le estás dando y no le estás dando eso?
Robar siempre nos parece el camino más corto de conseguir ¿qué? Nuestra propia satisfacción. Es nuestra ansia o nuestro deseo engañoso. Te miente. Conseguirás lo que quieres, te dice tu carne, tu yo. Vas a conseguir rápidamente la meta inmediata. Pero junto con ella también conseguirás lo que esta vieja vida siempre te da. ¿Qué te da? Te producirá tensión, discordia, angustia, frustración, derrota y muerte. No hay forma de evitarlo, hermanos. Pero todo esto ya ha sido juzgado en la cruz de Jesucristo. Cuando el Señor Jesús colgaba del madero, las Escrituras nos dicen, por nosotros lo hizo pecado. Se convirtió en un ladrón. Se convirtió en un asesino. Se convirtió en un mentiroso. Un borracho. Él mismo lo asumió. No pueden verlo. Se convirtió, fue hecho pecado. Él, que no hizo ninguna de estas cosas, ninguna. Él mismo tomó nuestro lugar. Ese es el significado completo de la cruz. Si no puedes verlo, hermano, si no puedes amar esa cruz, porque si yo amo esa cruz, mi respuesta es mi obediencia. Voy a dejar de robar, porque lo amo, porque Él pagó algo que yo merecía. No seamos engañados por todo discurso moderno, hermanos, sobre la relatividad de la moral. A veces conviene. No nos hagamos los Robin Hoods. No, yo robo con una buena causa. Es para el pobre. No hay buenas causas. Miren, este ejemplo les doy. Un hombre en una oficina tenía acceso a unos sellos. ¿Sí? Esos sellos. Y hacía cartas y hacía recomendaciones de muchas personas, del mismo, de sus familiares, y ponía el sello de la oficina porque tenía la llave de todos los sellos de los gerentes y todo eso, y solo ponía el sello. Y era suficiente para él. Y vivía y decía, todos lo hacen así, todos. No es nada malo. Y cuando se le acerca un compañero de trabajo y le dice, miren, he estado estudiando tantas cosas, veo las cuentas y podemos malversar fondos, unos $10,000. Lo haremos juntos. Y el otro lo mira y le dice, ¿qué te pasa? ¿Me crees un ladrón? ¿Crees que soy un ladrón? En pocas palabras, yo solo robo los sellos. No es lo mismo, hermanos. No es lo mismo. ¿Y cómo manejamos las cosas? Con relatividad. Esto es pequeño, esto es grande. Entonces esto lo hago. Así estamos. Y debemos tener una conciencia siempre de convicción en quién creemos. Es una conciencia que es producida en el corazón del cristiano. Es producida en el origen de la nueva vida. Él es eso, convicción. Y que está básicamente privar a otra persona de su propiedad. No puedes hacerlo de ninguna manera, aunque la ley te permita. Voy a hacer un usucapión. La ley lo permite. ¿Está bien? ¿Es tuyo?
¿Tú te lo has ganado? ¿No estás robando? Cuidado, hermanos, cuidado. Por eso el mundo no ve la luz en nosotros, porque hacemos lo mismo, lo mismo. Conozco a mucha gente que está con este tema de la usucapión. Me entro al terreno, pago impuestos y me apropio del terreno. Está en la ley, hermanos, se puede. Pero ¿cuál es nuestra ley? La palabra. No nos pertenece eso. Y todavía tenemos el descaro de decir, gracias Señor, ha aparecido el terreno. No, hermanos, estamos mal. Tenemos que mirar lo que hacemos, lo que pensamos. Si realmente estamos caminando en el nuevo hombre, que es Cristo, espiritualmente. El 29 dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena y necesaria para la edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Literalmente en griego es, no permitas que ninguna palabra podrida salga de vuestras bocas. Eso cubre toda la gama de conversación malvada, desde la obscenidad a la inmundicia, rumores frívolos y hablar de la vida privada de las personas, palabras podridas, palabras que están corruptas, que apestan, que se han podrido. Hoy, mis queridos hermanos, estamos enfrentando una marea creciente de pornografía y lascivia en tanto la literatura como la conversación y en la música. La tendencia del mundo hoy es a deshacerse de todos los límites, todas las restricciones, como si éstas estuvieran creando esclavitud. Si no hablo malas palabras, si no hablo cosas soeces, entonces, ¿qué van a decir de mí? Dígame, ¿es necesario poner en un eslogan, y lo voy a decir públicamente, 100 días y una mala palabra? ¿Es necesario? ¿Es necesario? Y nosotros la vamos a repetir. Qué complicado es para nosotros tomar una decisión. Cuando yo vivo y veo y digo, ¿qué pasó? Ya no conoce a Cristo, pero yo sí. Yo sí, y sé cuáles pueden ser los frutos. Los que hablan todas estas cosas están esclavos de esas cosas. Nosotros estamos libres. No puedes vestirte de Cristo y permitirte esta conversación libre. No puedes. Conversación sucia, palabras podridas, conversación corrupta. Hermanos, hay personas que salen del culto, van a otra reunión y hablan lo mismo que están hablando las otras personas. El mismo lenguaje. Y no hay nada aquí adentro que te diga, ¿qué estás haciendo? Porque si no hay nada que hay adentro que te moleste y te irrite, y que lo vamos a ver más adelante, entonces deberíamos preguntarnos si hemos nacido de nuevo. En el capítulo 5 va a seguir hablando de este tema. El 30 nos dice, y no contristéis al Espíritu de Dios. Wow. Con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonando unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Y hemos visto qué merecemos.
en esta frase inicial del apóstol Pablo apunta directamente al corazón de todo el asunto. No entristezcáis al Espíritu Santo de Dios. La clave de todo el comportamiento humano descansa en la relación del hombre con Dios. Ahí descansa. No en su relación con sus semejantes hermanos, no. Mi relación con Dios. Ese es el efecto que viene después de la causa. La clave está en nuestra relación con Dios, en cuya presencia debemos vivir. ¿Estamos viviendo en su presencia? ¿Tenemos relación con Él? Todos nosotros, seamos cristianos o no, estamos diariamente involucrados en los problemas de relaciones humanas. Diariamente. Tenemos dificultades llevándonos bien con la gente. Hay aquellos que nos irritan, aquellos que no podemos soportar, aquellos cuyas personalidades chocan con la nuestra. Hay aquellos que continuamente están saboteando nuestros planes por medio de sus acciones desconsideradas. Y reaccionamos a ellas. Todo el mundo lo hace. El mundo está pensando mucho hoy en el día sobre cómo tratar, como dicen los psicólogos, y lo llaman las relaciones interpersonales. Están intentando hacer lo mejor que pueden, con la sabiduría que pueden encontrar, el conseguir que la gente se siente y hable y aclare sus problemas. Intentan que se entiendan mutuamente. Pero las Escrituras van más allá siempre, van al corazón del asunto. El sitio para comenzar a resolver las relaciones humanas no es otra gente, hermanos, sino nuestra relación con Dios. ¿Cómo está tu relación con Dios? Porque si somos matrimonio podemos venir y decir, uy, no, pero ella me hace, él me hace, entonces no. Y la pregunta, la única pregunta es, ¿cómo está tu relación con Dios? Si tu relación con Dios verticalmente está bien, es imposible que tu relación horizontal no esté bien. Ahí están los dos grandes mandamientos. Pero ¿por qué nos llevamos mal con la gente? Porque queremos entenderla nosotros y no tenemos relación con Dios. Eso es un fruto clarísimo en nosotros. ¿Cómo está nuestra relación con las otras personas? Con los hermanos, con los que no son hermanos, con tu enemigo, ¿cómo está? El Espíritu Santo está en nosotros como cristianos para poder ayudarnos, para bendecirnos, para fortalecernos, para enseñarnos a cómo vivir. Las actividades que le afligen, por lo tanto, son aquellas que nos lastiman y nos hacen daño, y por lo tanto daña su amor. ¿Y por qué no vamos a entristecer al Espíritu Santo de Dios? El apóstol sugiere una razón muy significativa, porque dice, los cristianos son sellados por Él para el día de la redención. ¿Qué significa esto, hermanos? Estas razones, después de todo, no están puestas simplemente aquí para llenar un espacio. Cuando los escritores de la palabra añaden una frase como esta, tiene un significado profundo, tiene un significado real. Es un reto, hermanos, para nosotros
cuando leemos nuestras Biblias, que las analicemos e intentemos descubrir por qué dice Pablo tal cosa. No entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Un sello. Como saben, ¿qué es un sello? Es un mecanismo protector. Está diseñado para prevenir la pérdida y la invasión. Los que han importado alguna vez algo, un camión o un vagón de tren, y dicen es puesto destino a fábrica, se le pone un precinto. Ese precinto es por seguridad, para que llegue la mercadería segura a su destino. ¿Sí? Esto es seguridad de la mercadería. ¿Sí? Es un precinto que nadie puede abrirlo hasta que llegue a destino. Eso es exactamente el pensamiento de esta frase aquí. El Espíritu Santo, el Santo Espíritu, es dado a los cristianos para sellarlos, para garantizar la llegada a destino de su viaje, que aquí es llamado el día de la redención. Amén, hermanos. Amén. Amén. Es para alegrarse, hermanos. El día de la resurrección del cuerpo, el día de la terminación de la actividad de salvación de Dios para los seres humanos. Tremendo. Y ya lo dijo en Efesios capítulo 1, 13 al 14. Dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad. ¿Quién ha oído la palabra de verdad? Nosotros. Hemos escuchado el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras, garantía de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza ¿de qué? De su gloria. Amén. Aprendemos esto, que el Espíritu Santo ha sido dado a todo aquel que cree en Jesucristo. Esta es la marca del cristiano. Es por eso que está mal utilizar la palabra cristiano para alguien que no tiene el Espíritu Santo morando en él. Es importante. En Romanos 8:9 dice, y escuchen bien, pero vosotros no vivís según la carne. ¿Cómo estás viviendo, hermano? Sino según el Espíritu. Vivimos en él. Si es que el Espíritu, y escuchen, si es, miren esa condición que está poniendo. Si es que el Espíritu de Dios está en vosotros. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. ¿Cómo estamos andando, hermanos? Aquí hemos visto cosas súper prácticas. En Gálatas 5:17 dice, porque el deseo de la carne es contra espíritu, y el espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quieras. ¿Estás luchando? Porque a veces confundimos lo que es pecado y lo que es tentación. Entonces dice, yo soy humano, peco, tengo la naturaleza todavía. ¿Verdad? ¿Verdad? No es licencia para pecar. Puedo caer, pero no es licencia. Pero todo el día estoy siendo tentado. Todo el día me tienta. ¿Qué? Mi carne. Todo el día, mira eso, mira esto, ya lo has pensado, ya has caído, hazlo.
Pero si yo ando en el Espíritu, los resisto. Y dice resistid, porque Satanás lo